Gracias. Asambleísta Henry Cucalón. Señora vicepresidenta encargada de presidir la sesión, señoras y señores legisladores, muy buenas tardes con todos. Los jueces de la Corte Constitucional, que en una actitud de franco vasallaje frente al poder político, permitieron a través de un fallo ilegítimo y espurio que los cambios propuestos a nuestra Carta Política, que en su gran mayoría, no todos, afectan derechos y también alteran la estructura del Estado, sean tratados como enmiendas cuando son reformas en un detrimento del pronunciamiento ciudadano. No solamente hicieron eso, sino que además, de forma de facultad omnímoda, han querido subyugar a este Parlamento ecuatoriano al mero papel de tramitador de puntos y comas, e inclusive a que le rindamos cuentas. Esa misma Corte no cumplió con su obligación jurídica e histórica de proteger, defender y salvaguardar la Constitución, al determinar que un proyecto político se encuentra por encima de la Carta Magna, asestándole un golpe mortal a la democracia que lo sufrirán las presentes y las futuras generaciones. La Constitución, que en un delirio se dijo que iba a durar 3 siglos, ha quedado estrecha. El garantismo del que tanto se vangloriaban ha quedado reducido una vez más. Los adalides de la participación ciudadana ahora quieren menoscabarla y restringirla. Los que han venido violando sostenidamente y ultrajando la Constitución ahora quieren cambiarla, pero no para aumentar derechos y garantías, sino para constreñirlos en detrimento una vez más de ellos, de esos derechos y esas garantías, con la finalidad de consolidar esa palabra que no les gusta, modelo estatista, concentrador de poderes y totalitario. Es justamente en ese sentido que estas mal llamadas enmiendas constituyen un verdadero traje a la medida para avalar el autoritarismo ante el flagrante temor de conocer el pronunciamiento ciudadano, de lo que el pueblo ecuatoriano pueda decidir sobre ellas. Los que quieren hacer de frente, y eso es lo que queda de este debate, es quitar los frenos que tiene el poder y que son propios de un Estado democrático para extendérselos a una sola persona, para que pueda seguir gobernando. En esa línea, el oficialismo se inaugura como el primero que desde el retorno a la democracia, porque si bien ha habido muchas reformas de carácter legal sobre el tema de la participación en elecciones, pero será el primero que en materia de reelección de dignidades no acuda al pueblo ecuatoriano. En el año 1978, el pueblo en referéndum dijo no a cualquier tipo de reelección, hastiado de 40 años de velasquismo. En el año 1994, a través de consulta popular, la ciudadanía manifestó que exista reelección ilimitada para prefectos, alcaldes, diputados, concejales y consejeros en su momento, y pasando un periodo para presidente de la República, principio que fue recogido textualmente por la Constitución de 1998. Y 10 años después, en el referéndum de la Constitución de Montecristi, el pueblo se pronunció en el sentido que exista reelección sí, por una vez consecutiva o no. Y ahora que se quiere la reelección indefinida, presidencial, indefinida, quién sabe, la más profunda y poderosa de una reforma constitucional en un sistema caudillista que ha arrastrado la historia del Ecuador, en ese sentido la quieren pasar por las tranqueras y respetando el sentir del pueblo ecuatoriano. Es realmente penoso cómo el intento de adecuar la ley fundamental a las pretensiones de la élite gobernante caen en preceptos, por decirlo menos, absurdos, y se descontextualiza inclusive a los tratadistas. Veo que han citado Norberto Bobbio, a Sartori, en el sentido que no se puede desperdiciar un buen presidente,
y que en democracia se entiende como la más amplia participación posible. Nadie discute eso. Nadie está en contra de la mayor participación ciudadana. Es más, no se está discutiendo la reelección, que ya existe, porque parece que el debate como que recién la vamos a poner. La reelección ya existe. Inclusive yo no discuto la facultad que tiene este órgano legislativo de presentar enmiendas y reformas constitucionales. Es el procedimiento. Este tema de la reelección indefinida debe haber pasado por reforma. El Congreso, el Parlamento, tramitarla. Es su derecho por tener la mayoría. Yo no tengo ningún problema. Pero el resultado de estos dos debates, que se dan en 90 días, 45 días después, debe ir a que sea refrendado por el pueblo ecuatoriano. Eso manifiesta y establece el artículo 442 de nuestra Constitución. ¿Y por qué? Porque la participación electoral de quienes ejercen el gobierno, no de los ciudadanos en derecho de participación, como establece el artículo 61, se da dentro de los límites del poder, puesto que reelección presidencial ilimitada, sin consulta, la fórmula es igual a absolutismo. Se argumenta que la consulta al pueblo se dará en el 2017 y que el pueblo decida si vota a favor o no del actual primer mandatario. Pero esto no es un combo, pues. Esto no es un 2 por 1. Primero se aprueba el concepto, la institución jurídica denominada reelección de dignidades, y después los sujetos políticos que se sientan acreedores pueden ejercer el derecho. No es combo. En ese sentido, ahí es donde la alternancia, que es un principio democrático republicano, se ve seriamente afectada y tiene que ver con la estructura del Estado. No es parte de la república, y en ese sentido digo república en los más altos e imperecederos valores ideales, como son democracia, libertad, igualdad de oportunidades y esperanza inquebrantable. También se esgrime que aquí mucha gente se ha reelegido, muchos alcaldes, muchos diputados, pero aquí hay una gran diferencia. En la mitad del juego no cambiaron las reglas para elegirse, sino que se candidatizaron con reglas preestablecidas. Y al revés, a medida que han ido avanzando, esas normas han restringido los derechos de quienes ejercen momentáneamente el poder político. Hoy día he escuchado en esta tarde 3 ejemplos que no pensé que los iba a escuchar. Citaron al señor François Mitterrand, 14 años en Francia, 2 periodos de 7, 7 más 7, 14, nada más. Y en el 2000 en Francia, referéndum, lo achicaron a 5, valga la aclaración. Citaron a Felipe González, España, democracia parlamentaria, 14 años, se vota por partidos, no se vota en papeleta por presidente de gobierno, se fue porque perdió la mayoría en el año 96. Y se citó al presidente Franklin Delano Roosevelt, gran presidente norteamericano, quien fue candidato en el año 1932, 144 años después que la Constitución preveía que exista reelección. 144 años después de su fallecimiento, en su 4º mandato en ejercicio, se limitó a 2 periodos. Esa es la gran diferencia, que entre otras cosas la Corte Constitucional, en su servilismo político y en su precariedad jurídica, no quiso o no pudo descifrar. Adicionalmente, algunas de reformas, tapiñas de enmiendas, son realmente lapidarias al pueblo ecuatoriano. La del 104, numeral 4. No hablo de la municipal, sino la iniciativa ciudadana. ¿Cómo no va a ser restricción, limitación de derechos si se puede consultar sobre cualquier asunto y ahora se lo elimina, salvo las excepciones tributarias y de organización territorial? Eso inclusive amerita una Asamblea Nacional Constituyente. Inclusive se olvidaron, o quien hizo la enmienda se olvidaron de argumentarlo, y el principal de la Corte, que se sirvió para aquello, no importó, dijo que se podía hacer minutos antes de la sustentación de la argumentación. Así que es falso que exista una contradicción en ese sentido, no existe ninguna. Lo que quieren es aprobarlo para que vía ley después limitar aún más al pueblo ecuatoriano para que pueda consultar, para que solo sea el presidente de la República quien tenga esa facultad. Y ya sabemos que a estas alturas no quieren consultar absolutamente nada. Este paquetazo de enmiendas, señora vicepresidenta, lo único que busca es usurpar derechos y garantías constitucionales, demostrando el desprecio y el miedo al pronunciamiento popular para consolidar el proyecto y así perenizar el poder a quien en la práctica y de forma autoproclamada se designa como jefe de todas las funciones del Estado. Las otras enmiendas los conversaremos, pero hay un dicho, hay que ser esclavos de la ley
para no ser esclavo de los déspotas. Ante ello hay que romper los dogales y las cadenas, porque si queremos vivir en una república de ciudadanos libres, hemos de rechazar la amenaza de un Ecuador constituido por súbditos y también azotado por autócratas. Muchas gracias, señora vicepresidenta.